En esta lección os voy a mostrar cómo podéis utilizar Reduce para reducir un string del lenguaje de programación Java a un valor final. Y para ello lo primero que voy a hacer es definir qué es una reducción por si nunca habéis utilizado este concepto, aunque está presente en muchos otros lenguajes de programación porque es una operación esencial en programación funcional. Una reducción es básicamente una operación, que en este caso va a ser terminal, que lo que hace es tomar un conjunto de elementos, o en este caso un string, y compactarlo a un único resultado final. Es decir, tomará nuestro string y lo que hará es compactarlo a un único resultado de tipo T. Lo que significa que al final acabas pasando de una colección a un único valor, ¿vale? Un único resultado. Por eso se llama reducción, porque la reduces a prácticamente la nada. Es importante tener en cuenta que en muchos lenguajes de programación el tipo T no tiene por qué ser el mismo que el de la lista, es decir, no es necesario que la reducción necesariamente genere un resultado del mismo tipo que la propia lista. Aunque en el lenguaje de programación Java, como vamos a ver, las cosas no van a ser tan fáciles, pero no hagamos spoiler. ¿Cómo funciona generalmente Reduce? Reduce lo que sirve es para reducir y para ello lo que va haciendo es una serie de aplicaciones parciales. Imagínate que tienes la siguiente lista de elementos, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues reduce es una función que va a aceptar una función lambda, es decir, un método, una propia cosa que podemos invocar, que va a tener dos argumentos y que se supone que tiene que devolver una cosa. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando llamemos a reduce, se va a tomar cada uno de los elementos de ese conjunto y se va a invocar esta función pasándole cada uno de los elementos como parámetro, normalmente como el segundo, aunque eso ya depende del lenguaje de programación. Es decir, que cuando llamas a reduce se va a invocar esta lambda tantas veces como elementos haya dentro del conjunto o dentro del stream. Y ese parámetro va a tener pues cada uno de los elementos que hay. Y lo que tiene que hacer es lo siguiente, porque os daréis cuenta que siguen quedándome dos parámetros. Esta función va a aceptar como el otro parámetro, como el parámetro a, el resultado de la invocación anterior a reduce. Es decir, que esta c que se devuelve, que todavía no he dicho cómo se calcula, porque eso ya es cosa tuya, cuando se calcula y se devuelva algo, lo que va a hacer es que en la siguiente iteración, en la siguiente llamada a reduce, va a entrar como parámetro de la izquierda. Y como segundo parámetro entrará pues el siguiente elemento. Y lo que sea que devuelva esta pues entrará en la siguiente con el tercer elemento. Y lo que sea que devuelva esta entrará en la siguiente con el cuarto elemento. Y lo que sea que devuelva esta entrará en la siguiente con el quinto elemento, ¿vale? Esa es la idea general sobre el papel de cómo funciona reduce, ¿vale? Lo que va haciendo es una serie de acumulaciones o de operaciones parciales sobre cada uno de los elementos del conjunto o del stream en este caso. Probablemente te estés preguntando que si el parámetro a es la invocación anterior, ¿qué se supone que le va a entrar en la primera? Pues para eso se supone que muchos lenguajes de programación en su reducción te dejan especificar un valor inicial, también conocido como identidad, por una serie de propiedades que se cumplen dentro de ese valor. Y nada, simplemente identidad es lo que se le va a pasar en la primera iteración. Así que por pintarlo otra vez de una forma conveniente, suponte que tienes 1, 2, 3, 4, 5, que tienes un valor identidad y que tienes una operación lambda que sea AB y que te devuelve una C, calculándose como se calcule. Bueno, pues al llamar a reducción lo que va a hacer es invocarse esta lambda, pasándole como primer parámetro precisamente, lo voy a pintar con otro color, la ID, ¿vale? Y como segundo parámetro le va a entrar pues el primer elemento de la lista, ¿vale? Y lo que tiene que hacer ahora es devolver una C, que es curiosamente, como decía antes, la que va a entrar como segundo, como primer parámetro en la siguiente iteración, ¿vale? Le entrará el siguiente en la segunda iteración también, ¿vale? Y esto tiene que devolver una cosa que va pasando por el siguiente, ¿vale? Yo creo que de todos modos se está entendiendo. De todos modos os lo voy a poner ahora con un ejemplo un poco más realista. Supongamos que la operación que tengo entre manos realmente es AB es A más B, ¿vale? Esto es bastante típico. Súmame los dos parámetros que me entren. Si le pongo como identidad, pongamos un 0, esto lo que nos va a permitir sacar es la suma de todos los elementos de este conjunto. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo aquí es que cuando llame reduce le va a entrar el 0 y el primer elemento como parámetro, y esto nos devolverá la suma de 1 y 0. Por eso es elemento identidad, porque se supone que es algo que si se lo aplicas se devuelve a sí mismo, ¿vale? Si se lo aplicas a otra cosa. Así que en este caso sería como pasarle parámetros 0 y 1, y por lo tanto 0 más 1 me va a dar 1. Esto va a ser la primera entrada del segundo método, así que la ponemos ahí, y como segundo parámetro le entrará el 2, y esto se supone que nos devolverá 1 más 2, que son 3. Y eso tenemos que pasárselo a la siguiente iteración junto al valor que le entra en ese caso, que va a ser el 3, que devuelve 6.
y eso le entra como parámetro junto a la siguiente iteración, que será 4, y esto devuelve 10, y eso le entra junto al otro, que será 5, es decir, 15. Así que en este caso lo que hemos hecho es una reducción que implementa la operación suma. Tú puedes reducir una raíz de 1000 elementos y lo que tienes es la suma de esos 1000 elementos. De una forma parecida podrías calcular otras cosas como por ejemplo el máximo, el mínimo o el número de elementos en total. Piénsalo de este modo, si la función de reducción lo que hace es devolverte simplemente a más 1 ignorando lo que hay en la b, pues cada vez que le invoques te va a ir devolviendo un elemento más, 1, 2, 3, 4, 5. Así que esta reducción te daría el número de elementos. O si te apetece jugar, pues podrías hacer un comparador o podrías de algún modo establecer una lógica de mayores y menores y devolver, pues si el elemento A es mayor que el elemento B, pues A, y si no, pues B, ¿vale? Para así sacar el máximo, el mínimo o lo que sea que se te ocurra. Esa es la intención detrás de una operación de reducción. Recuerdo que en el pasado hice en este canal un vídeo que hablaba de reducciones en otros lenguajes de programación y en general, así que si te apetece verlo, te lo voy a dejar por ahí enlazado también por si te quedan dudas, porque era bastante largo y recuerdo que en su momento pues hubo mucha gente que lo vio, así que a lo mejor te puede ser útil. Pero regresando a Java, que es lo que nos trae por aquí. Esto de la reducción es algo que está en muchos lenguajes de programación, pero en el lenguaje Java es un poquito particular, ¿vale? Sobre todo, como digo, si ya lo has utilizado en más lenguajes como por ejemplo Python o como por ejemplo JavaScript. Aquí lo que ocurre es que Reduce tiene una interfaz un poquito peculiar y voy a ir describiendo cada método paso por paso. Como veis tenemos 3 invocaciones. Voy a centrarme primero en las 2 primeras de arriba porque son bastante más sencillas, pero tengo que hablar también de la última. Estos reduces se parecen porque aceptan un argumento llamado acumulador que es de tipo binary operator, como estáis viendo aquí, y sirven pues simplemente para hacer una reducción cuando son del mismo tipo, ¿vale? Binary operator es un tipo especial de función lambda donde los dos argumentos son del mismo tipo que el retorno, lo que significa que cuando utilicemos alguno de estos dos métodos vamos a tener que pasarle un acumulador que acepte parámetros del mismo tipo del que es mi stream, ¿vale? Esa es una cosa que hace un poco particularmente rara a esta reducción en comparación con cómo funciona, por ejemplo, en otros lenguajes de programación. Porque imagínate que quieres fabricar una reducción para hacer el siguiente ejercicio. Dame el número total de caracteres que se han utilizado para representar todas las cadenas de caracteres de esta lista. Es decir, me tienes que dar el número total de caracteres que hay en todas las cadenas de caracteres. Es decir, me tienes que hacer una suma de la longitud de todas y cada una de ellas. Esto en otros lenguajes de programación lo podríamos escribir, por ejemplo, como una función reductora que acepte como parámetro el total acumulado hasta el momento y como segundo parámetro una cadena de caracteres y te devuelva el total más la longitud de la cadena parcial. Si vemos, por ejemplo, cómo lo hemos implementado antes cuando os lo mostraba aquí, pues es el mismo principio. Lo que estamos haciendo es que aquí no estamos usándolo tal cual, sino que estamos llamando a un método de esa clase en este caso, total más str.length. Esto me devolvería una longitud parcial de todas las cadenas acumuladas y en la siguiente iteración pues le entraría a la hora de calcular la siguiente. Lo que pasa es que en el stream de Java o en los reduces de Java esto no funciona así por alguna razón, ¿vale? Sino que tienen que ser del mismo tipo. Así que si quieres trabajar con más de un tipo a la vez, vas a tener que aplicarle antes un map o un filter para que se corresponda con el tipo que tú estés esperando. Así que si en este caso yo quisiese calcular una suma del número total de caracteres que ocupan todas las cadenas, lo primero que tendría que hacer es tomar mi stream y hacerle un mapeo, por ejemplo utilizando string 2.2.length. Con esta referencia de método convierto mi stream de strings en un stream de integers, lo que significa que ya puedo utilizar esa reducción porque ahora ya tengo la longitud tal cual. Pero claro, en ese sentido ya una vez que lo tengo así dices, pero para eso no me sale más a cuenta utilizar por ejemplo una suma, que es algo que si tuviese un inetstream podría hacer mediante el método sum. Pues ciertamente, por eso os decía antes que el reduce es una operación que en Java tampoco vamos a necesitar en muchas ocasiones porque ya tendremos un colector que nos va a permitir hacer esto. Pero bueno, vamos a ignorarlo por un momento. ¿Cómo utilizamos ese reduce? Vamos a lo gordo de una vez. Si os fijáis, estas dos funciones son parecidas en el sentido de que son como os las he descrito. Tienen esa función acumuladora y tienen, es en este caso concreto, una identidad, ¿vale? Esta de aquí, la Reduce Identity Accumulator, es justo tal cual la que os he pintado antes. Le pasamos el valor inicial como primer parámetro y la función lambda como segundo parámetro. Y lo que hace es que para cada elemento del string va llamando esta función con el valor anterior o con la identidad y con un elemento más del stream. Y lo que devuelva se va pasando en la siguiente, así con todas. Así que si yo ahora, por ejemplo, quiero sacar el número total de caracteres que me hacen falta para todas estas cadenas, tendré que pasarle un acumulador inicial, que vamos a decir 0, porque si no empezaríamos a contar en un valor intermedio. Y luego mi función lambda va a ser pues el acumulado y la longitud y me vas a devolver hace más longitud, ¿vale? De tal manera que reduce, por ejemplo, se invocará con Argentina
y le llamará a esto pues utilizando 0, porque es la identidad, y la longitud será pues lo que mide Argentina, que son 9. Así que será 0 y 9 y podremos devolver 9. Luego llegará Colombia, que tiene 8, así que le entrará el 9 de Argentina y el 8 de Colombia, que para eso hemos hecho antes el map, y se supone que devolverá 17. Y luego llegará México con sus 6 y por lo tanto le entrará 17 aquí porque es la suma parcial de lo que tenemos y el 6 de México porque lo hemos sacado con string.length, ¿vale? Y así con todos hasta llegar al valor final que será el total, que es justo lo que devuelve esa reducción. Así que si ahora, por ejemplo, imprimo el total, pues se supone que me va a tener que decir que el total son 36, ¿vale? Que son las 9 de aquí más las 8 de aquí, que hacen 17, más aquí 4 hacen 21, más 6 hacen 27, más 9 hacen 36. Así que ahí están todas. Pero, como veis, hemos tenido que hacer antes un mapeo. Así que si vienes de JavaScript y dices, ¿por qué no puedo hacer simplemente str.length aquí dentro? Pues porque no te lo permite. Y me gustaría daros una explicación, pero es que no se me ocurre por qué lo hacen así. Pero bueno, vamos a retomar el tema de las reducciones porque como veis no es la única que hay. Os preguntaréis por qué hay una versión de Reduce que no acepta identidad. Esta versión es un poco más simplificada y lo que hace es que en caso de no haber identidad, lo que va a hacer es simplemente tomarla de la primera que pille, ¿vale? Así que una forma alternativa de hacer esto sería no pasarle la identidad, sino pasándole directamente cómo quiero que se compute. Pero os daréis cuenta de que ahora ya esto no compila, y la razón es que en realidad este reduce, el reduce en el que solamente le ponemos el acumulador, devuelve un optional de integer, y la razón es que tiene que protegerse en el caso de que esté vacía la lista y por lo tanto esté vacío el stream, porque en ese caso no habría nada que sumar. Nos devolvería un empty si el stream estuviese vacío, o nos devolvería un sum si tuviésemos cosas, así que en este caso lo que tengo es un optional que tendré que filtrar, ¿vale? Y que por otra parte funciona exactamente igual, solo que está dentro de un optional, ¿vale? Tenemos que mirar si lo que hay dentro está bien o está mal. ¿De dónde sale la identidad? Pues como os decía antes, y si no le das identidad, lo que hace es simplemente pillar el primer elemento, por ejemplo, pillar cualquiera, y utilizarlo como primer acumulador, ¿vale? Así que en realidad habrá uno para el cual no se llamará a esta lambda, sino que directamente se tomará tal cual y se irá llamando en sucesivas. Me queda por hablar del tercer tipo de reduce, que es este que tengo aquí. Que no os asuste la forma en la que está escrita la función, es muy larga, pero voy a intentar explicaros de qué forma se puede utilizar. Antes que nada, dejad que os diga que os he mentido hasta ahora. Ajá. En realidad, sí que es posible utilizar un reduce donde se mezclan cosas de varios tipos, haciendo innecesario utilizar el mapeo. Lo que pasa es que no es tampoco equivalente a cómo se haría, por ejemplo, en JavaScript, porque a diferencia de JavaScript, aquí va a haber que pasarle para esta invocación otro parámetro extra, que también va a ser otra función lambda. Entonces realmente esta función es bastante extraña, pero voy a intentar describirla para que la podáis comprender. Y de hecho para eso lo que voy a hacer es no solamente describirla, sino pintarrajearla, porque voy a abrir de nuevo el Excalibur, ¿vale? Y voy a tomar un pantallazo sacado de la documentación de Java, ¿vale? Voy a venirme al Javadoc, ¿vale? Es la versión 8, pero da igual porque no ha cambiado significativamente el API. Y voy a tomar este reduce de aquí y lo voy a pintar aquí para que entendamos cómo funciona esa invocación tan extraña de 3 argumentos, ¿vale? Porque es que si no, no me voy a enterar ni yo. En primer lugar, ¿qué nos encontramos por aquí? Nos encontramos un genérico U, es decir, que esta función tiene dos genéricos. Uno va a ser el genérico T, que le tenemos aquí, que va a ser el del string, es decir, si es un string de strings, pues este parámetro va a ser un string, ¿vale? Y luego va a estar la U, que va a ser un tipo que vamos a definir de forma intermedia, que este va a ser además el final, ¿vale? Luego, si tú quieres fabricar una reducción que te calcule, por ejemplo, la suma de una serie de cadenas de caracteres cuando sacamos la longitud, que es lo que hemos hecho antes, nosotros tendríamos aquí en este caso que T va a ser string, porque es de lo que está compuesto nuestro stream, y la U va a ser int porque es lo que queremos que nos devuelva un entero, ¿vale? Ese es el resultado que se va a producir. Si queréis, por ejemplo, hacer una reducción que fabrique un hashmap, por ejemplo, imaginad que tenéis la idea de fabricar una reducción que os vaya agrupando los elementos en un hashmap en función de un criterio. Bueno, pues en ese caso vuestro T sería un string, porque es de lo que es el string, y la U sería pues un hashmap o simplemente un map de una propiedad, la que sea, y una lista de strings. Entonces, esa U es el tipo intermedio y el tipo final, ¿vale? Y ahora tenemos estos tres parámetros. Uno es la identidad, que no me voy a meter mucho, yo creo que se entiende bastante bien a estas alturas, ¿vale? Si os fijáis, la identidad es de tipo U porque tiene que coincidir. Así, si por ejemplo el stream está vacío, se devuelve la identidad. Este sería el valor inicial. Si fuese una suma, por ejemplo, podría ser 0. Si fuese una multiplicación, podría ser 1.
Luego tenemos el acumulador, que aquí está expresado como una bifunción, donde el primer parámetro va a ser de tipo U, es decir, la de la identidad, obviamente, y el segundo parámetro va a ser de tipo lo que sea que derive de t, que esto para representar cada elemento del string es necesario, ¿vale? Esto esencialmente es mi elemento de la lista, y que se supone que me tiene que devolver una U, es decir, el siguiente que le entre, ¿vale? Por eso tiene esta forma tan simétrica. Y hasta aquí realmente, si yo pusiese solo estos dos, pues sería como el reduce de cualquier otro lenguaje de programación, ¿no? O sea, si tú quisieses fabricar esa suma de los caracteres que ocupan todas las cadenas, pues pondrías 0 en la identidad, perdón, y luego le pondrías aquí pues la identidad, la cadena de caracteres y devolverías id más ese punto length. Esto es lo que a lo mejor si sabes JavaScript pues te resultaría lógico. Pero claro, nos queda un tercer parámetro, amigos. Y este parámetro se llama combinador. Y el combinador lo que tiene que hacer es una transformación final agrupando por último lo que se haya acumulado parcialmente. Y dirás, ¿qué acabas de decir? A ver, el tema está en que esta reducción en Java se va a dividir en dos partes, ¿vale? Una va a ser la parte acumuladora, que va a ir haciendo montoncitos parciales, y luego la parte combinadora, que es la que va a fabricar el resultado final. Imagínatelo del siguiente modo. Tú suponte que te digo que tienes que ordenar 100 cartas o 100 bolitas o tienes en general 100 cosas y tienes que pues, contar cuántas hay. A lo mejor tú puedes ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 90, 91... Pero es posible que hagas una cosa bastante natural, por otra parte, que sería ir haciendo montoncitos pequeños de 10, por ejemplo, y luego sumar los montoncitos de 10 para ver cuántos montoncitos de 10 tienes. Es decir, que divides tu reducción en dos pasos, ¿vale? Vas haciendo acumulaciones parciales y luego haces como una macroacumulación de acumuladores. Bueno, pues eso es realmente lo que hace el combinador, ¿vale? Primero el acumulador va a ir haciendo esa operación parcial de suma, ¿vale? Que eso tiene que seguir cuadrando, es decir, tu acumulador tiene que seguir acumulándote con las reglas que tú pongas, pero vas a tener que proporcionarle en algún momento un combinador que diga cómo tiene que combinar dos acumuladores, ¿vale? Y te preguntarás, ¿por qué alguien haría una API tan complicada con lo fácil que era dejarlo así? Bueno, el problema es que Java es un lenguaje que ves paralelo, ¿vale? Si utilizas, por ejemplo, Parallel Stream, puedes hacer que un stream se procese en varias CPUs de forma simultánea. Chúpate esa JavaScript. Entonces, claro, es necesario utilizar dos funciones de acumulación porque una será la que se utilizará de forma local por cada CPU en la cual estén entrando elementos y luego cuando cada CPU haya dicho, vale, yo ya estoy contenta, pues se utilizará el combinador final para combinar todos los acumuladores que le haya dado cada CPU. Luego al final esa división en dos etapas ocurre por esta razón. ¿Por qué esta es la única que te deja fusionar distintos tipos? No me preguntéis, ¿vale? Yo no trabajo para Oracle, pero es lo que hay. Lo que significa que si quiero que esto compile, tendré que decirle cómo puede sumar acumuladores. Y dado que en este caso el objetivo es hacer una suma, pues ese acumulador podría ser, por ejemplo, AB es A más B. Es decir, para dos acumuladores parciales, súmamelos. O una forma más simple de escribirlo simplemente sería integer sum, que es exactamente lo mismo. Ahí lo tenemos, 36, ¿vale? Entonces, este sería el reduce si lo queremos hacer de forma genérica, ¿vale? Como veis da mucho miedo y por eso, por cerrar este vídeo con la misma forma de la que lo he abierto, no utilicéis reduce si no es necesario, ¿vale? Utilizad collect, utilizad toList, utilizad sum, grouping, en fin, ese tipo de historias, ¿vale? Pero no utilicéis reduce si tenéis una forma más simple de expresar esa reducción, porque como veis es auténticamente diabólica. Es posible que este vídeo lo tengas que ver despacio para poder entenderlo. Si te siguen quedando dudas, mi consejo es que le intentes dar una segunda vuelta o que practiques por tu cuenta. Igual esa es la forma de aprender mejor. Como dije, si quieres ver ejemplos de collects te los voy a dejar por aquí y también si quieres ver más vídeos sobre reducción te los dejo aquí o directamente en la página web donde puedes ver todo lo que tengo hecho de Java para ti en este canal de YouTube. Nos vemos en próximas lecciones, un saludo y hasta la próxima.